Sobre todo agradecer a Eli la posibilidad de presentar esta presentación. Intentaré ser breve. En principio, mi ponencia trata sobre la reutilización de aguas residuales en pequeñas poblaciones, que son los grandes olvidados por la legislación en temas de reutilización. Y bueno, en principio la ponencia es una introducción, un poco de la problemática que hay, de métodos, resultados de discusión y unas conclusiones. En principio, la principal problemática de las pequeñas poblaciones, aquellas de menos de 2.000 habitantes equivalentes, con las aguas residuales principalmente se basa en la localización geográfica, que muchas veces no tiene conectores con grandes depuradoras y bueno, tiene que intentar apañárselas como puede. El grado de desarrollo de la propia población, que también influye mucho en la concentración, las puntas de caudal del agua residual, que estos efluentes depurados deben de cumplir con una normativa de vertido. También tienen el problema del fallo de la economía de escala, puesto que en los años 90 se intentó hacer una serie de pequeñas depuradoras a escala de las grandes depuradoras, de los desactivados o elecciones prolongadas, resultaron un fracaso, tanto por costes, por habitantes, era totalmente desproporcionado. Y también hay que tener muy en cuenta que estos problemas eran debido principalmente a la escasa capacidad técnica y económica de mantenimiento y explotación de estas depuradoras por parte de estas pequeñas poblaciones, que no tenían recursos suficientes para mantenerlas. Por ello, la depuración en estas poblaciones se orienta principalmente a las tecnologías no convencionales de depuración, principalmente basándose en un bajo consumo energético y un bajo mantenimiento de las mismas, que principalmente son el lagunaje, todos ustedes ya saben, y los humedales artificiales. Son las dos tecnologías básicas, clásicas, no convencionales. Entonces, llegado al punto de depuración, se pueden hacer dos zonas, se pueden diferenciar en dos sentidos, bien invertido, que estaría bajo el Real Decreto 1195, o bien usarla en reutilización con el Real Decreto 1620/2007. Para la reutilización volvemos al mismo problema. Tienen que ser unas tecnologías económicas, robustas, de bajo mantenimiento, con intentar que tengan los menores problemas posibles, y de ellos los más preponderantes son los filtros intermitentes de arena. Con ellos se pueden conseguir buenos resultados. También, incluso dentro de estos filtros intermitentes de arena orientados a terciario para pequeñas poblaciones, hay una gran discordancia en los distintos autores, tanto en granulometría, dosificación, carga hidráulica aplicada y carga orgánica aplicada. Entonces, este estudio intentó un poco esclarecer hasta cierto punto los parámetros que se podían implantar y intentando aplicarlo al riego agrícola bajo el Real Decreto 1620 y comprobar su viabilidad en una planta como en la lechuga romana. Este estudio se realizó en las instalaciones del CENTA, aquí en Carrión de los Céspedes, de la provincia de Sevilla, y para ello empleamos dos sistemas de depuración que tienen ellos, que son el sistema de lagunaje, que empleamos una de las lagunas anaerobias de las que dispone, la laguna facultativa de 3.500 metros cúbicos y una de las lagunas de maduración. El segundo sistema, que fue el de humedales artificiales, que también contaba la planta, con un tanque MOF y una serie de humedales que prácticamente incluye todos los sistemas, humedales verticales, humedales horizontales y humedales de flujo libre. Como sistemas son muy sencillos. Todo el agua se recibía en una arqueta de salida que comunicaba con todos los humedales y de ahí se usaba para los filtros. También como sistema de drenación se hizo un primer estudio a escala de laboratorio con unos filtros de PVC de 80 centímetros de altura, 20 centímetros de diámetro, siguiendo este esquema, es un sistema sencillo de filtración. Se usaron 4 filtros diferentes para hacer el ensayo, con cargas hidráulicas muy diferentes, entre 60 y 80 litros metro cuadrado al día. La carga de DQO también era muy variable y no era lineal con respecto a la carga hidráulica porque era un sistema natural, el agua se cogía directamente del lagunaje y una duración entre 4 y 5 semanas para este estudio. La granulometría también se utilizó una granulometría relativamente fina con un diámetro efectivo de 0,26 milímetros y un cociente de uniformidad de 1,77. Después, para el escalado, se utilizó un filtro a escala piloto de 5 metros de diámetro con el sistema de drenaje de fondo, un doble H, y un sistema de reparto circular. Había aprovechado al máximo. Y bueno,
queda el filtro ahí determinado, el sistema de reparto con los anillos circulares y bueno, se usaron unas plaquitas de cerámica un poco para evitar la erosión de la superficie de la arena. En este sistema, en el sistema de escala piloto, se utilizó ambos sistemas de depuración, tanto con agua de lagunaje y humedales artificiales. Se amplió los márgenes de carga hidráulica aplicada entre 40 litros metro cuadrado día y 800 litros metro cuadrado día, un poco para aprovechar el sistema de filtro. La carga, evidentemente, orgánica también fue muy variable en este aspecto, entre 7 y 67 para el lagunaje y entre 10 y 60 para los humedales. Evidentemente, la diferencia de calidad entre las aguas de los lagunajes y el humedal también es bastante grande. También variamos la relación de alimentación y descanso en el filtro intermitente. Empezamos con 5-2, al igual que los prototipos, y después pasamos a directamente sin días de descanso, con los 7 días de la semana aplicando agua cada 2 horas, y prácticamente el sistema ni se enteró, salvo con el agua de lagunaje, ya vemos adelante. Y también la duración del experimento también fue bastante variable. Los primeros con el agua de lagunaje fueron de 12 semanas, el de 480 litros fue de 8 debido a problemas ya de colmatación. Digamos, el filtro ya no daba más de sí, y con el sistema de humedales le quisimos acelerar puesto que la carga hidráulica era superior y queríamos ver un poco hasta dónde llegaba, hasta dónde aguantaba el sistema de filtro. Como resultado, primero hicimos una diferenciación en el análisis del agua de la laguna y de las humedales, y a simple vista se ve las medias de los distintos parámetros, y se ve que el humedal y la laguna se diferencian bastante. En esta figura se puede observar la diferencia. Los valores de pH y oxígeno disuelto son muy similares, ya los demás parámetros principales, la diferencia es bastante grande, sobre todo con la de Quo debido principalmente a las algas que produce el sistema de lagunaje. Sin embargo, nos dimos cuenta que la E. coli, la diferencia era mínima entre unos y otros, y además como se puede apreciar aquí, las medias eran muy similares y incluso la dispersión también era muy similar. Después, ya pasando a los sistemas de filtración a escala de laboratorio, al utilizar los 4 filtros, con las distintas dosificaciones, el filtro 1 con una dosificación, el segundo filtro tenía 8, el tercero 12 y el cuarto 24. Prácticamente entre estos 3 últimos filtros, el 2, el 3 y el 4, las diferencias son mínimas, tanto de las medias como en los rendimientos. No así el filtro 1, que se comprobó perfectamente que con una dosificación apenas había rendimiento, y además en todos los caudales que se usaron, en 60, en 180, en 240, siempre se iba repitiendo el mismo esquema. El de una sola dosificación se queda siempre muy por detrás que los otros 3 filtros. En esta figura se diferenciaron las 5 cargas hidráulicas aplicadas, en los 4 filtros principales. Se ve que en el filtro 1 los rendimientos, en la figura que se representa aquí, en el filtro 1 siempre tiene los picos inferiores de rendimiento, y los otros 3 filtros prácticamente la diferencia es mínima. Desde los 60 litros metro cuadrado día hasta los 480 los rendimientos fueron prácticamente los mismos en prácticamente todos los parámetros. Con la escala piloto, primero con el agua de lagunaje, de nuevo entre 40 y 480, los rendimientos fueron similares que lo que se alcanzaron los prototipos, salvo al de 480, que ya durante ese experimento tuvimos problemas ya de colmatación muy graves, ya prácticamente cada 2 semanas se nos colmataba el filtro, y ya la calidad empeoró muchísimo, y también nos fijamos que había ya una serie de caminos preferenciales, con lo cual la eliminación de contaminantes decayó muchísimo. Fue en esta etapa, entre los 240 y los 480, no previmos este fallo, donde hicimos la posterior análisis de riego, pero bueno, los rendimientos fueron bastante buenos hasta que empezaron los problemas de colmatación. Nos dimos cuenta que la eliminación de amonio, que de momento había sido bastante elevada, alcanzando incluso valores del 90%, cayó enormemente, sobre todo entre el 240 y 480, cayó la media muchísimo, y preveímos que sería precisamente a efectos de caminos preferenciales en el lecho del filtro. No obstante, una vez regenerado el filtro de nuevo, nos pusimos con el sistema de humedales artificiales, que en este caso los niveles contaminantes eran mucho menores que en el lagunaje, y pese a esto seguía eliminando una gran cantidad de contaminantes.
Incluso los niveles de amonio pues, llegaban a 0,4 miligramos litros con eliminaciones bastante fuertes. Incluso la eliminación de E. coli pues, alcanzaba siempre valores cercanos al 90-95%. Como se puede ver, incluso de los 240 a los 800 litros metro cuadrado día de aplicación, pues prácticamente rozando siempre por encima del 95%, tanto en amonio como en E. coli. Y la DQO, no obstante, se estuvo en un intervalo entre 50 y 30, pero también hay que tener en cuenta que la carga de DQO en el humedal era relativamente baja. Estamos hablando de niveles de influentes de 45, 60 y eliminar ya esa cantidad con un sistema tan simple como los filtros no es algo relativamente fácil, teniendo en cuenta que es un sistema que no tiene un consumo energético salvo el bombeo de la laguna al filtro. Posteriormente se hizo un estudio de viabilidad de riego para lechuga. Nos basamos en el Real Decreto 1620 para el uso 2.1, que exige una turbidez de 10 NTU, sólido en suspensión hasta 20 miligramos litros, 2 unidades formadoras de colonia de E. coli y menos de un huevo del minto. La turbidez de los sólidos se cumplía sin problema durante todo el ensayo, no obstante, como comenté antes, se produjo durante la etapa de los 480 que tuvimos muchos problemas con el filtro y la media de la E. coli subió bastante, pero bueno, aún así decidimos seguir adelante para ver realmente las consecuencias que tenía esta contaminación de E. coli sobre las lechugas. Los huevos del minto en ningún momento nos dio ningún valor. También exige para este uso una serie de concentraciones de metales y también del RAS. Todo se estaba siempre por debajo. También hay que tener en cuenta que Carrión de los Céspedes es un pueblo puramente urbano, no tiene industria salvo algo de aceituna, pero bueno, lo único que libera suele ser sosa, entonces tampoco hay una concentración elevada de metales. Aquí podemos ver los riegos. Se usó un blanco con agua de red durante 100 días. También aquí son las fotos del riego con... Sí, termino enseguida. El riego con el agua del filtro. Se puede apreciar ya la diferencia del crecimiento de las lechugas. Nos basamos para el análisis de las lechugas en los reglamentos de la Unión Europea, el 1881-2006 y 2073-2005, en los que prácticamente medimos nitrato y E. coli. Nos dimos cuenta que incluso, bueno, ya el láser apenas tiene luz, lo digo para el siguiente, incluso con niveles por encima de lo permitido por el Real Decreto 1620, seguía dando valores mucho más bajos de lo que podíamos detectar de E. coli. Sí nos llamó la atención los niveles de nitrato, que en el agua red daba valores muy bajos. Lo comparamos con una lechuga ecológica y 2 lechugas comerciales para hacer la comparativa. También nos dio valores muy bajos de nitrato y, sin embargo, sí nos dio valores muy altos las lechugas comerciales, por encima de lo que determina la ley, que son 4.500 de miligramos por kilogramo de peso en las lechugas. También, por curiosidad, calculamos los pesos secos y también era acorde con los niveles de nitrato. Hay que tener en cuenta la diferencia de peso entre los pesos medios de las lechugas. Con agua de red no tenía nada de fertilizante, por eso queríamos hacer una comparativa básica. El sustrato era el mismo, pero queríamos comparar la diferencia de las aguas. Y prácticamente con las aguas regadas con el FIA era prácticamente del triple. Aquí en esta figura se puede observar los distintos pesos de las distintas lechugas, tanto regadas con el FIA como regadas con el agua de red. La diferencia es considerable. Están en escala logarítmica, ¿verdad? Que se verá mejor la diferencia. Y como conclusión, que el agua filtrada con esta tecnología, el agua regenerada con esta tecnología, cumple para determinados requisitos con el Real Decreto 1620, a menos que sea necesaria realmente una gran desinfección. Los caudales óptimos para esta tecnología, por ejemplo, con el agua de lagunaje se sitúan entre 120 y 240 litros metro cuadrado día para el agua de lagunaje y entre 480 y 600 para humedales artificiales. No hay una diferencia significativa aumentando o disminuyendo la carga mientras se controle la colmatación del filtro, que es el único parámetro a tener en cuenta a nivel de uso realmente. Sí fue curioso que con el humedal, pese al aumento tan grande de carga hidráulica, no se llegó a dar ningún episodio de colmatación y, por supuesto,
al contener este agua todavía una serie de nutrientes, tanto de nitrato como de fósforo, puede suplantar cierta cantidad de fertilizante a la hora de añadirlo para el riego del campo. Y poco más. La bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención.